Escrituras. Invito al pueblo del Señor que se ponga de pie en reverencia a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Vamos a leer el texto en el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 12. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Elevemos una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Jehová Dios de los ejércitos, mi Dios amado, su palabra va a ser expuesta, Padre de la gloria. Su palabra va a estar ahí corriendo, Padre eterno. Que ella haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas, Señor. Derrame sobre nosotros esa ciencia, sabiduría y conocimiento de lo alto para podernos deleitar, comprender y entender sus sagradas escrituras. Gracias, Señor, por sus maravillas. Le damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Amén. Amén. Puede tomar sus asientos, mis amados hermanos. Vamos a estar llevando la continuación de este estudio que estamos tratando. El estudio de el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 12. La semana pasada, por gracia del Señor, estuvimos estudiando porque la palabra de Dios es viva. Amén. Eso estuvimos estudiando la semana pasada. El día de hoy vamos a estar llevando la continuación de este texto. Y vamos a ver ahora la parte que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Ya estuvimos viendo, porque la palabra de Dios, ¿por qué es viva? ¿A qué se refiere con que es viva? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por qué se la nombra así? ¿Y qué es lo que cumple? Ahora vamos a estar viendo por qué menciona que esta palabra es eficaz. Si usted busca en el diccionario, la palabra eficaz es que produce el efecto esperado y que va bien para una determinada cosa. Algo un poquito complicado de entender, amén. Pero si buscamos los sinónimos de la palabra eficaz, también vamos a encontrar que tiene como sinónimo, o sea, algo parecido, algo similar, algo que se le asemeja a esa palabra, y es que es poderosa, que está activa. Eso encaja también en la parte de que es viva. Algo que está vivo es algo que puede estar activo. Y también tiene como sinónimo que es valioso. En resumen, podemos decir que esta palabra tiene la capacidad de alcanzar el objetivo o propósito y producir el efecto esperado. ¿Por quién? Por Dios. Porque estuvimos viendo que esta palabra es la misma voz de Dios. Amén. Cuando Dios se refiere a la palabra de Dios, se refiere en este tiempo actual a la Biblia, las Sagradas Escrituras. Yo quiero que usted me acompañe ahora al libro de Isaías, capítulo 55, el verso del 10 al 11. El libro de Isaías, capítulo 55, el verso del 10 al 11. La palabra del Señor dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. Fíjese cómo la palabra de Dios es tan sabia o tan perfecta, que en el verso 10 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia, haciendo como un ejemplo, una metáfora, dando un significado de algo secular que nosotros conocemos y se nos puede hacer más fácil de entender para podernos explicar la parte espiritual. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, o sea, no vuelve al cielo, sino que la lluvia cae, y lo explica, sino que riega la tierra y la hace germinar, o sea, causa el efecto en la tierra, todos los nutrientes que tiene que dar para diferentes aspectos. Dice, y da semilla al que siembra, o sea, a todo aquel que expone la palabra de Dios, también genera una semilla, no solamente en nosotros, sino también en aquel al que nosotros le estamos predicando. Y pan al que come, o sea, alimento para nosotros. Alimento para nosotros que estudiamos y escudriñamos estas sagradas escrituras. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Estuvimos viendo y estudiando que esta es la palabra de Dios, porque es una sola palabra. Pudo haber cambiado todos los medios por el cual fue escrita, estipulada, hablada, pero es la misma palabra de Dios. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, o sea, no volverá sin hacer el efecto que yo quiero que haga. No volverá sin hacer ese cambio, esa transformación que tiene que lograr. Y sigue explicando, sino que hará lo que yo quiero. Y ahí viene apegándose al significado de por qué es eficaz. Recuerden que les di un resumen de que la palabra eficaz quiere decir que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito. ¿Esperado por quién? Por Dios. Y su palabra lo aclara. En el libro de Isaías 55:11. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué dice? Y será prosperada. Prosperado significa que no solamente va a causar algo, no solamente va a poner ahí la semilla, no solamente que usted la va a hablar y eso va a quedarse ahí quieto, sino es que va a ser prosperado. Usted cuando conoce a alguien secular y ve que empieza a obtener más dinero y más ganancias, usted dice, está siendo prosperado. Amén. Así mismo es la palabra de Dios. Cuando llega a nuestras vidas, cuando llega a la vida de la persona a la que usted le ha predicado, esa palabra prospera. No se queda quieta, no se queda en una semilla, sino que esa semilla va dando frutos. La palabra de Dios es viva, amén. Dice, y será prosperada en aquello para que la envié. Así dice Jehová. Entonces, vemos que esta palabra tiene poder, porque puede hacer alcanzar el propósito por el cual Dios la envió. Una vez más afirmando el por qué la palabra de Dios es viva. Porque alguien muerto, alguien inerte, no puede alcanzar ningún propósito ni ningún objetivo. No puede cumplir nada. Y si estamos viendo esto de los propósitos y el efecto esperado por Dios, hay que hablar de cuáles son esos efectos o esos propósitos por los cuales fue enviada. Ya sabemos que
esta palabra, como lo dice el libro de Isaías, capítulo 51, 11, fue enviada para cumplir un propósito. Fue enviada para cumplir lo que Dios quiere que haga esa palabra. Pero veamos unos cuantos puntos de cuáles son esos propósitos. Son muchos, demasiados diría yo. Podría atreverme a decir que no terminaríamos nunca, porque la palabra de Dios es una ciencia inagotable de conocimiento. No se agota. Dice aún en la misma Biblia que es como la lluvia, que usted las gotas de la lluvia no las puede contar. Entonces, como les dije la vez pasada, yo voy a estar poniendo ciertos puntos solamente como para que lleguemos al entendimiento y tengamos una base de cuáles son esos propósitos que usted ya conoce. La primera que puse es para que podamos conocer y para que podamos temer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque usted no solamente con esta palabra conoce a Dios, que de por sí ya estamos hablando de los tres, pero esta palabra también nos enseña del Hijo y nos enseña del Espíritu Santo. Amén. El libro de Efesios, capítulo 1, el verso 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, a través de la palabra. El segundo punto que puse es que podamos conocer y diferenciar entre el bien y el mal. Porque cuando no teníamos a Cristo, cuando no conocíamos estas sagradas escrituras, no teníamos ese conocimiento. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Lo conocíamos terrenalmente, pero ahora conocemos el bien y el mal que Dios nos demanda. El libro de Hebreos, capítulo 5, versos 13 y 14, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, o sea, en el entendimiento, en la capacidad para diferenciar del bien y del mal. Todo esto lo podemos llevar a través de las Escrituras. Amén. Es así como podemos entender y comprender sobre el bien y el mal que Dios nos demanda. Y ese alimento sólido al que se refiere el texto es ya la revelación profunda de su palabra. El otro punto que puse es para que nadie se pierda, sino para que tengan todos salvación. Porque esta palabra no es para solamente unos cuantos, es para todos. Hechos capítulo 4, el verso 12. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esta palabra es la que nos enseña quién es el único que nos puede dar la salvación y cómo tenemos que cuidarla una vez que hemos aceptado a Dios. Amén. También es para, el siguiente punto es para ayudarnos a perseverar hasta que Cristo venga. Segunda de Juan capítulo 1, el verso 9. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar en estas escrituras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escudriñando su palabra, realizando todos los ejercicios espirituales. Entonces, ya vimos
unos cuantos de los propósitos de esta palabra del Señor. Ahora también quiero que veamos ciertos puntos de por qué tiene poder. Y les voy a dejar unos textos para que usted los lea en su casa, porque por honor al tiempo no nos podemos extender mucho. El libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Poder para que todo nos vaya bien y seamos prosperados a nivel de la palabra, a nivel espiritual. Obviamente, obedecer la palabra también nos ayuda en nuestra vida secular. El libro de Lucas, capítulo 21, verso 33. Poder de que todo pasará. El cielo y la tierra pasará, dice su palabra. Pero esta palabra del Señor no pasará. El libro de Romanos, capítulo 15, el verso 4. Poder para enseñar y dar esperanza de vida. El libro de Hechos, capítulo 16, verso 18. Poder para echar fuera demonios. Al conocer la palabra es cuando empezamos a tener esa autoridad que nos da Dios en el conocimiento de su palabra. Si no conocemos las Escrituras, no lo vamos a poder hacer. Entonces yo puse un resumen muy breve de por qué es eficaz esta palabra. Esta palabra es eficaz porque tiene poder. Cumple con el efecto y el propósito por el cual Dios la envió. Eso es en resumen el por qué esta palabra es eficaz. Y ahora sí vayamos a la siguiente parte del texto que estamos estudiando. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta ahí estamos estudiando. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. De nuevo, no habla de algo literal, algo físico. Que usted va a coger esta espada o esta Biblia en la actualidad y la va a utilizar para cortar o para darle algún bibliazo a algún hermano, a alguien que se le presente en la calle. Estamos hablando y tratando de manera espiritual, pero vamos viendo por partes. Fíjese que el texto inicia diciendo, y más, y más. Cuando usted utiliza este término, significa que usted va a denotar algo más importante, algo que tiene mayor relevancia que lo que usted va a decir, más relevancia que lo que usted va a mencionar. Entonces, dice, y más cortante. Cortante significa algo que corta y también significa algo tajante. Pero como les digo, vamos a ir por partes. Dice que toda espada de dos filos. Muchos en la actualidad he escuchado que dicen que debido a que en ese tiempo la espada era una de las armas más poderosas, se utilizó el nombre de esta arma. Pero que ahora en la actualidad, al tener armas más avanzadas, seguramente Dios utilizaría otro nombre de un arma. Un arma que haga un mayor efecto. Un arma que quizás haga algo más fuerte que una espada. Yo no lo creo. Y estoy seguro que no es así. Porque Dios es sabio. Y Él conoce tanto el pasado, el presente y también lo que va a pasar. Porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Amén. Entonces, sigamos. ¿Por qué utiliza
este ejemplo de la espada de dos filos por dos motivos. El primero es por el que inicié diciendo en antes. La palabra de Dios siempre nos lleva de lo literal, de lo que nosotros vivimos día a día, de lo que conocemos y palpamos siempre, para que podamos entender lo que nos está hablando Dios. Para que podamos llevar eso secular a lo espiritual. Amén. Ahora, la espada de dos filos es más ligera. Si usted compara una espada de dos filos con una que solamente tiene filo en un solo lado, esta es más pesada, esta es más difícil de manejar. Y la espada de dos filos es más fácil de empuñar, más fácil de cortar, más fácil en un enfrentamiento de dos hombres. Es más ligera, es más cortante y es más certera para lo que tiene que hacer. Pero, como les digo, llevemos este ejemplo a lo espiritual. Aún en lo espiritual, no significa que esta palabra de Dios va a partir literalmente nuestra alma. O que imaginándose espiritualmente, esta palabra va a dividir mi alma. Y ahora yo voy a andar con dos almas, una partida, la parte de arriba y la parte de abajo, como para que podamos entender. Amén. Porque si no, ya tendríamos un alma hecha cuadritos de tanto palo que nos da la palabra del Señor. No se refiere a eso. Veamos claramente. Para llevarlo al plano espiritual, muchos tienen en el concepto de la cabeza la imaginación de una espada. Pero la espada solo es algo referente, algo que Dios utiliza para denotar las virtudes de su palabra. Que eso ya lo voy a estar explicando. Pero ¿a qué se refiere de que es más cortante? Nosotros muchas veces nos imaginamos, como tenemos que llevar de lo literal a lo espiritual, lo primero que se nos viene a la mente es imaginarnos a dos hombres batallando con una espada y cortando el uno al otro, destrozando el cuerpo del otro. Quitémonos un ratito ese pensamiento de lo que hace la espada, y enfoquémonos solo en la parte cortante. Amén. Yo quiero que usted comience a imaginar a una fruta, un guineo. Cuando usted ve un guineo y está a punto de comérselo, usted quizás puede encontrar en la mitad del guineo una parte muy madura, que quizás a usted no le gusta, una parte muy aguada, ¿verdad? A ese guineo, ¿qué hace usted para podérselo comer? Lo corta. Lo corta. ¿Qué hizo usted ahí? Quitó lo malo. Separó lo malo de lo bueno. Separó lo que no le sirve a usted, lo que usted no va a digerir, lo que usted no puede comer. ¿Y qué dejó usted? La parte buena. Esta sí es la parte que me gusta a mí. Ahora sí me lo como, dice usted. ¿Y la otra parte qué hace usted? La desecha, la bota. Ahora sí llevémoslo al plano espiritual. Ese es uno de los efectos de la palabra del Señor. Que esta palabra nos haga ver y comprender eso que está mal en nuestras vidas. Eso como el guineo, esa parte dañada, esa parte que no le sirve a Dios, esa parte que está mal, esa parte que no va a causar algo agradable para Dios.
porque usted y yo queremos agradarle a Él, amén. Entonces, a eso quiero llegar. No imaginarnos eso de que está matando el uno al otro, sino llevarnos a ese entendimiento. Pero, ¿acaso el leer la Biblia o acaso el estudiar esta palabra del Señor va a quitar el pecado de nosotros? ¿Acaso conocer lo malo va a quitar inmediatamente lo que no le agrada a Dios? Hemos visto que la palabra de Dios es viva. Hemos visto que la palabra de Dios es eficaz. Acabamos de entender y comprender que la palabra de Dios hace como nosotros haríamos con ese guineo. Porque nosotros discernimos lo bueno y lo malo. Y esta palabra nos lleva a eso, a discernir entre el bien y el mal. Pero Dios siempre hace una parte. Y corresponde a nosotros hacer la otra parte. ¿A qué quiero llegar? No significa de que nosotros digamos, voy a comenzar a leer la Biblia y esperar que todo aquello que nosotros estamos haciendo mal deje de hacer el efecto. No significa que empezamos a leer la Biblia y ya nuestros pecados o nuestras costumbres mundanas comenzarán a irse. Esta va a causar un efecto en nosotros. Pero hay una parte que es la toma de decisiones. Hay una parte en la que nosotros decidimos. No lo va a decidir nadie más por usted. Dios hace esa parte de mostrarle. Dios hace esa parte de cortar en lo más íntimo, en lo que ningún arma física puede llegar. El alma y el espíritu. Pero está en nosotros tomar esa decisión. Dejar de hacer lo malo. Dejar de conformarnos. Ser conformista también es malo. Ser conformista también es pecado. Porque esta Biblia me dice a mí que persevere hasta el final. Amén. Recuerde ese libre albedrío. Aquí está ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero mire ahora que dice, o que vimos también la semana pasada, que esta espada o esta palabra de Dios se une con mi espíritu para hacer ese efecto que tiene que causar. Al causar ese efecto con mi espíritu, el Espíritu Santo que Dios depositó en usted y que depositó en mí, nos quebranta. Literalmente, como les dije, la palabra de Dios no significa que va a cortar nuestra alma. Significa que nos va a quebrantar. Recuerden que les dije que esta palabra de Dios, o que lo que significaba cortante, es también tajante. Amén. Entonces, ¿cómo nos quebranta? La palabra quebrantar, entre tantos sinónimos, hay uno que dice traspasar. Quebrantar
es traspasar. Porque usted se ha visto, y estoy seguro que usted lo ha experimentado, que ha estado en un momento, en una intimidad con Dios, donde usted ha sentido ganas de llorar, donde usted se ha quebrantado de tal punto que usted no puede explicar, que usted no puede parar de llorar. Eso hemos tenido que haberlo pasado todos. Amén. No solamente es necesario haber estado pecando para quebrantarse en la palabra del Señor. No solo es necesario haber pecado. Dios, cuando toca, Él hace un efecto en nosotros. Esa es la palabra de Dios. Ese es el Espíritu Santo de Dios que causa ese efecto en nosotros. O sea que la palabra quebrantar tiene como sinónimo también traspasar. Y para usted traspasar algo, tiene que penetrar. Usted tiene que ir enterrando en alguien más hasta que traspase. La palabra de Dios va a hacer el efecto cuando usted se deje hacer el efecto. Si usted tiene un sentimiento de que me da igual, de que hoy leo, mañana no leo, de que si escucho algo, ese hermano está en la carne porque no siento nada, quizás es usted quien está en la carne. Usted dice, estoy escuchando alabanza, pero no hay efecto en mí. No me estoy quebrantando. Ese no es un varón de Dios. Quizás usted está frío o quizás está tibio. Ese hermano no canta bien. No me hace sentir lo que me hace sentir los acompañamientos, el órgano, la batería. El que tiene que entrar en comunión con Dios es usted. Disponer su corazón. Si usted hace un que me importismo a la palabra de Dios, le hace un que me importismo a Dios, no al hombre. Yo quiero que eso usted se lo grabe muy bien en su cabeza. Si leemos la palabra, si nos predican la palabra, si escuchamos una alabanza y no nos quebranta, o llevamos días, semanas, meses sin sentir nada, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Si no lo está cortando usted, cuidado, es usted quien no se lo está permitiendo. La palabra de Dios hace el efecto que tiene que hacer. Pero si usted no se deja, no va a causar nada. Y no va a ser culpa de Dios. No es que Dios permitió que usted se enfriara. Es su carne quien permitió que usted se enfriara. El libro de Salmos, capítulo 51, 17, nos enseña y nos habla que nosotros nos quebrantamos, que eso significa humillarnos delante de Dios. El libro de Salmos, capítulo 34, verso 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, haciendo referencia al alma. Recuerde que cuando la Biblia habla del corazón, también habla del alma. Dice: y salva a los contritos de espíritu. Ese espíritu que es esa conexión con Dios,
Ese es el objetivo de nuestro espíritu. El alma es ese centro de nuestras emociones. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Muchos han interpretado este texto como que dice y penetra hasta partir, o sea, hasta dividir el alma del espíritu. Pero no es así. Porque si lo predican así, están dando a entender que el alma y el espíritu son uno solo, o que están unidos. Pero esta Biblia me dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu. Todo nuestro ser tiene que quebrantarse para Dios. Tenemos que quebrantarnos en alma y en espíritu. Pedirle a Dios si no estamos sintiendo nada. Mucho enfriamiento en la iglesia santa del Señor. Yo les dije que la palabra cortante también se refería a que era tajante. Yo les dije que no veamos aún en lo espiritual, que no lo veamos en lo literal, que esta espada va a cortar nuestra alma o que va a cortar nuestro espíritu. Uno de esos significa que es tajante. Tajante significa que es contundente, que es claro y no admite un punto medio. Eso significa tajante. Un ejemplo. Usted le dice a alguien, ¿podemos salir a pasear mañana? ¿O podemos salir a comprar algo el día de mañana? Y que esa persona le responda a usted, no, mañana no puedo. Él fue tajante en lo que le dijo. No le dijo, voy a ver, voy a pensar. Puede ser. Si no viene mi tía, yo puede que vaya contigo. No. No hay punto medio. No hay punto de que más allá o más acá. No. Es exacta la respuesta. El libro de Juan, capítulo 4, el verso 16. Quiero que me acompañe a ese texto. El libro de Juan, capítulo 4, el verso 16, nos habla de Jesús y la mujer samaritana. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, o sea, le estaba diciendo a la mujer samaritana, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. El Señor Jesús no se andaba con rodeos. No es que maquillaba la palabra para hacer sentir bien a alguien. Yo no recuerdo haber leído en las Sagradas Escrituras que Jesús o alguno de los apóstoles, de los que fueron usados grandemente por Dios, hayan maquillado la palabra para que aquel que la escucha no se sintiera mal. Una vez más lo repito, esta palabra se debe de hablar como se tiene que hablar. A veces, quizás tenemos algún familiar al que le estamos predicando
Quizás tenemos algún familiar o algún conocido íntimo al que le podemos hablar de la palabra. Y para no hacerlo sentir mal, le decimos algo bonito. No, sí te puedes perder, pero bueno, todavía tienes tiempo para aceptar a Dios. No, sí, ya puedes aceptarlo después. Lo importante es que dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. Amén. Pero usted también tiene que aclararle que la venida del Señor puede ser como un ladrón en la noche. Amén. La palabra de Dios es tajante, es directa. A eso se refiere con que es cortante. No tiene un punto de equilibrio más inclinado hacia un lado o hacia otro. Amén. La palabra de Dios habla lo que tiene que hablar. Si duele, si afecta, es porque hay necesidad de hacer un cambio. Si no duele, ni afecta, ni causa nada en usted, el culpable es usted, no es la palabra. También recordemos que dice el texto que es una espada de doble filo. Al referirse a que es de doble filo, una espada usted sabe que está afilada de un lado y del otro. Puede cortar de un lado y puede cortar del otro. Y esto a nivel espiritual tiene muchos significados. Hay muchas maneras de lo cual lo podemos ver. De lo cual lo puede ver usted y de lo cual lo puedo ver yo. Todo a través de la palabra. Uno de los puntos es que es cortante, o sea que es tajante, o sea que hace el efecto que tiene que hacer, o sea que penetra, o sea que causa el efecto, el sentimiento en esa persona. No solamente es para aquel que le estamos predicando, sino también es para nosotros. Usted ha escuchado que cuando viene un predicador dice la palabra primero me toca a mí y también a usted. Dos filos. El efecto para quien la escucha y el efecto para quien la estudia. Otro de los puntos es que esta palabra te puede consolar, pero también te puede confrontar. Dice Dios que Él es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Dos filos. Un filo que te consuela, un filo que en esos momentos duros y difíciles te apacigua esta palabra. Pero el otro filo que cuando estás cometiendo pecado, cuando hiciste algo mal, cuando derrochaste el tiempo de Dios, te va a confrontar la palabra. Otro punto es que con la palabra, yo solamente voy a nombrar 3 puntos. Pero vuelvo y le repito, son muchos los puntos que podemos ver de manera espiritual. La otra palabra es que con esto seremos juzgados, para bien o para mal, para salvación o para condenación. No, que cómo me va a decir eso, hermano, la palabra de Dios solamente es buena para mí. Yo no vengo a predicar lo bonito. Nosotros predicamos lo que es. Si usted obedece esta palabra, si usted camina a través de esta palabra, de manera completa, no parcial, no que el Nuevo Testamento sí, pero ya el Antiguo ya no. Si usted lo obedece en su totalidad, cumple con los ejercicios espirituales, la recompensa es la salvación, porque usted obedeció esta palabra. Pero si usted no la obedece, usted va a ser juzgado por lo que no obedeció. Amén. Doble filo. Y no porque la palabra hizo que yo me perdiera. Usted decide. Recuerde que les hablé el libre albedrío.
Y por último, quiero denotar en esta parte de que la palabra de Dios es una espada de dos filos, o es una espada, porque ya vimos que es el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 12. Vimos que es y más cortante, o sea que es directa, o sea que hace el efecto que tiene que hacer, o sea que lo va a quebrantar a usted, que toda espada de dos filos. Vimos los dos filos que tiene, solamente 3 puntos. Pero ahora quiero ver la parte de la espada. Una espada en lo literal no puede hacer nada. Si usted ve una espada, por más filo que tenga y usted la deja ahí, no va a poder cortar a nadie. ¿Qué tiene que hacer alguien? Empuñar la espada para poderla utilizar. Amén. Y que ésta haga el efecto que tiene que hacer en los demás. En la palabra del Señor o en la parte espiritual, nosotros tomamos esta palabra para predicar. ¿Qué predicamos? La palabra. No predicamos palabra de hombre, predicamos palabra de Dios. Amén. ¿Y quién tiene que empuñar esta espada? En la parte literal o en la parte humana, como nosotros la conocemos, usted ve que hay diferencias o hay varios niveles entre aquellos que estudian o que están practicando con la espada. Aquellos que tienen más conocimiento saben cómo usarla mejor. Pero ahora, ¿quién tiene que empuñar esta espada? ¿Acaso es usted? ¿Acaso soy yo? De manera natural, usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero somos humanos. Podemos llevar esta palabra a una sabiduría o a un entendimiento humano. Quiere decir que no vamos a hacer el efecto que Dios quiere que haga. Recuerde que vimos que Dios ya tiene un propósito, tiene un efecto que quiere que haga esta palabra. El propósito de usted y de mí es que Dios lo escogió a usted y también me escogió a mí para estudiar las Sagradas Escrituras a tal punto de que usted pueda hablarla con la verdad. Y que ésta haga el efecto que tiene que hacer. Si usted tergiversa esta palabra, ya no va a cortar, ni va a hacer el efecto que Dios quiere que haga. ¿Quién tiene que tomar esta espada? El libro de Efesios, capítulo 6, el verso 17. El libro de Efesios, capítulo 6, el verso 17. Dice la palabra del Señor: lo tiene como prefacio la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, el verso 17. ¿Y qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. No dice, recuerden que vimos la semana pasada que esta palabra es espíritu, que esta palabra es viva, pero note la diferencia. Dice, y tomad el yelmo de la salvación, o sea, está hablándole al cristiano, aconsejándole a usted y a mí que nosotros tomemos aquel yelmo de la salvación. Y dice, y la espada del Espíritu. Del Espíritu. Y lo aclara una vez más lo que le dije. A veces hay aclaraciones en la palabra, y aquí lo vemos, que es
la palabra de Dios. Si nosotros nos jactamos, si nosotros decimos, yo conozco la Biblia, yo me sé las Sagradas Escrituras, yo sé más que esos hermanos que están allá, yo conozco más que el que está allá, vine hace 4 años y ya conozco más que aquel que tiene 20 años en el Evangelio. Predican bonito, pero si la usa usted con su sabiduría humana, ahí es cuando viene el error. Y ese error no solamente va a afectar a los demás, porque ya no va a cortar como Dios quiere que corte, ya no va a hacer el efecto que Dios quiere que haga, va a tergiversarla y va a perjudicar a los demás, pero también se va a perjudicar a usted, porque es de doble filo. Va a perjudicar al que usted le está enseñando mal y lo va a perjudicar a usted. Cuidado, viene la jactancia. Porque si usted sabe mucho de la palabra, escuche lo que le voy a decir, a Dios le plació, no al hombre. Muchos se jactan de que conocen mucha palabra. Muchos se jactan de que pueden utilizar bien la palabra de verdad. Utilizar bien la palabra de verdad, utilizarla como una espada, no significa que yo solamente tengo que conocerme todos los versículos. Le pregunto al hermano, oye, mira, este hermano sí me recita toditos los versículos. Oye, mira, el hermano de acá sí se sabe toda la Biblia. Usted utiliza bien la palabra de verdad cuando usted se hace a un lado, cuando usted se humilla delante de Dios y reconoce que sin Él usted no pudo haber logrado el conocimiento de esta palabra. Amén. Porque es a través del Espíritu Santo de Dios que obtenemos ese conocimiento. ¿Y quién nos da el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién derrama el conocimiento sobre nosotros? Dios. ¿Quién tiene que utilizar esta espada? El Espíritu Santo de Dios. Por eso cuán importante es que nosotros la estudiemos. Cuán importante es que nosotros busquemos más de esta palabra. Porque esa va a ser el arma que va a utilizar el Espíritu Santo cuando tiene que usarla. Si usted está predicando en la calle, si usted está en algún aire libre, si usted está en alguna célula y usted no se sabe la palabra, ¿cómo va a usar usted la palabra? ¿Cómo el Espíritu Santo va a utilizar esa arma? ¿Cómo va a cortar a los demás? ¿Cómo va a causar el efecto? Si usted no la estudia, no va a haber nada que el Espíritu Santo pueda hacer. Amén. Y yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder. Porque recuerde que vimos la semana pasada que es el Espíritu Santo el que nos lleva a conocer esta palabra, a saber y comprender estas escrituras. Pero yo tengo que hacer mi parte, estudiarla, escudriñarla, para que ella se haga o se vivifique en mí. Y todos esos textos que un día usted estudia, el Espíritu Santo en el momento determinado, en el momento preciso, en el momento que tiene que hacerlo, le va a traer a memoria el texto idóneo para ese momento, o para esa circunstancia, o para esa situación. No es usted. ¿De qué nos vamos a jactar? ¿De qué se jactan aquellos que dicen que conocen mucho la Biblia? Nada nos pertenece. Todo es de Dios. Amén. Yo quiero dejar eso bien en claro. No hay de qué jactarnos.
Amén. Esta espada es la que utiliza el Espíritu Santo de Dios. Estúdiela, escudriñela, porque esto es alimento para nuestras vidas. Es el pan de vida. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo el texto. Bueno, esta es la espada del Señor. No olvidemos que tenemos que estudiar, que no tenemos que jactarnos. Y no olvide todo lo que significa este texto. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial. Invito al pueblo del Señor a que se ponga de pie para elevar una oración delante de Dios. Padre nuestro que está en el cielo, Señor amado, cuán buena es su palabra. Padre eterno, su palabra es esa miel, Señor amado, en nuestros labios. Es ese conocimiento que nosotros necesitamos de usted, Señor amado. Denos más de ese conocimiento, esa sabiduría, esa ciencia de lo alto. Ponga en nosotros ese querer y ese hacer para estudiar y escudriñar siempre su palabra. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre amado. Que sea usted tratando en nosotros. Ayúdenos a cambiar, Señor. Ayúdenos a mejorar espiritualmente, Padre. A que cada día sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra, sin descuidar la oración, el ayuno, la congregación y la obediencia a su palabra. Somos de usted, Padre amado. Nada nos pertenece. La gloria y la honra es solo suya, Jehová. Gracias le damos, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Un solo Dios. Amén. Amén.